El número 9, ok, que corresponde en este caso a las rebeliones indígenas en el siglo XVIII, ok. El objetivo es más que todo poder entender en este caso las respuestas que desencadenó en este caso las reformas borbónicas emitidas desde España, ¿ok? Entre las características de estas primeras rebeliones indígenas surgen como una respuesta a la reforma borbónica que vimos la sesión anterior. No fueron exclusivamente indígenas. Cuando se habla de que no fueron exclusivamente indígenas, es que en este caso participaron otros actores de otros estratos sociales. Hablamos de criollos especialmente, población negra y también en este caso hablamos de algunos insulares, algunos, ¿no? Como podemos más adelante observar durante la rebelión de Tupac Amaru. La mayoría geográficamente, o sea, la mayoría de las rebeliones, la gran parte de las rebeliones, fueron desarrolladas en el sur andino, en la de Cusco, ¿no? Más abajo. Las principales rebeliones, de las principales primeras rebeliones, mejor dicho, esa es la de Ignacio Torote, Curaca, Catalipango, de la tierra en donde en este caso abundaban las misiones franciscanas, márgenes del Perenne y del Gran Pajonal. En 1776, Tomás Damaso y Nicolás Catari también desarrollaron otra especie de rebelión contra el abuso de las autoridades de Chayanta. En 1776, en el mismo año, José Gran Petito Inga aspiraba a coronarse rey. Y en todo caso, la más sonada, la que de repente hemos revisado con más detalle, estas rebeliones indígenas, las primeras, obviamente, no hablo de otras de mayor repercusión, pero por ejemplo tenemos la de Juan Santos Atahualpa, que nació en 1742 y murió, o perdón, la rebelión de Santa Atahualpa se dio en 1742 hasta 1755. Tuvo el apoyo, en este caso, de nativos de las comunidades de Campas, Piros, Conivos y Shipigos. Estamos hablando de comunidades amazónicas. Nunca fue capturado ni derrotado. Estaba en contra de los españoles y las misiones franciscanas. ¿Ok? Eh, o sea, vamos a ver un poquito en este caso, primero, cuáles fueron, ya en detalle, ¿no? Estas características que lo hemos visto de una manera un poquito general. Como le digo, estas rebeliones surgen, como les había mencionado, como respuesta a las reformas borbónicas, especialmente eh, las que abarcan las áreas administrativas y comerciales, o sea, todo lo que tiene que ver con dinero más que todo. ¿Por qué? Porque en este caso se plantearon también impuestos que en este caso perjudicaba a la clase, o sea, como digo, a los criollos, a los indígenas también, ¿no? Fueron los más afectados con estas reformas. Entonces, el descontento pues se expresaba a través de estas primeras rebeliones. No fueron exclusivamente indígenas, como dije en un inicio, sino que también involucraba a otras castas sociales, como los mestizos y los criollos. Gran porcentaje de los líderes se dedicaban al comercio de todo tipo de mercancías y con las reformas se perjudicaron económicamente, por eso el descontento. El mayor número de rebeliones o levantamientos se dieron en el surandino, como mencioné, y no fueron hechos aislados, sino se desarrollaron de acuerdo a un contexto social. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos en este caso enumerar estas rebeliones? De 1726 a 1750 era la época del virrey de Castelfuerte. Se incrementaron los ingresos de la Real Hacienda a través del tributo y la mita, a pesar de que la mina de Potosí se encontraba en un retroceso de producción. Más que a pesar, yo creo que es más que todo por esa razón es que la corona no quería que vayan a decaer sus ingresos, entonces comenzó a aumentar en este caso los tributos. Esos periodos tenemos la rebelión de Cochabamba en el mes de noviembre, la de Cotabamba en el mes siguiente y la de Juan Soto Atahualpa en el Gran Pajonal, que fue la que tuvo mayor desarrollo.
Posteriormente, Francisco Inca en Huarochirí, apoyado por un grupo de mestizos. Fue el más importante de la Intendencia de Lima. Entre los años de 1751 al 56 coinciden con la legalización de los repartos mercantiles y el cobro de diezmo, siendo los indios los únicos perjudicados económicamente. Entonces, en este periodo tenemos la rebelión en Jauja, en Tarma, en Vilcashuamán, en Chucuito, en Lampa y en Lucanas. Involucraron a diferentes instituciones locales que intentaban controlar la mano de obra. Los rebeldes procedieron a saquear e incendiar oficinas y aduanas. Entre los años de 1777 a 1784, fue estimulada por las reformas del licitador José Antonio de Areche, terrible personaje, ¿no? Quien como primera medida incrementó el cobro de las alcabalas. Entonces, en este periodo tenemos la revolución de los plateros del Cusco en el año de 1778, la de los hermanos Catarin, ¿no? En todo el Perú en 1756, la de Bernardo Pumayali Tambohuasco en 1780 y en ese mismo año, en este caso, una de las más conocidas, una de las rebeliones más conocidas, que fue la de José Gabriel Condorcanqui Noguera, ¿no? Más conocido como Tupac Amaru II. Todos estos movimientos fueron regionales, es decir, que surgieron desde las regiones y estuvieron dirigidos por caciques o curacas de esa época que contaban con algunos privilegios, ¿ok? Pero sin embargo, en este caso, las reformas los perjudicaron económicamente. Es por eso que se rebelaron ante la corona. O sea, no era, o sea, a ver, seamos sinceros, ¿no? La revolución de Tupac Amaru empieza por un descontento más que todo económico. Obviamente que eso también se agravó con la condición de los indígenas, que de alguna manera Tupac Amaru supo capitalizar, ¿ok? Para formar, en este caso, o para engrandecer su propia rebelión, ¿ok? Pero en este caso estamos honestos, ¿no? Todo parte de un prejuicio económico. Por eso que si se acuerdan el año pasado, ¿no? Les hablaba a ustedes, por ejemplo, de que los españoles, si bien educaban, o sea, gestionaron instituciones para educar a caciques, no les daban toda, o sea, no les enseñaban de todo lo que podrían enseñarle a un insular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque solamente los querían para trabajos menores, para justamente evitar lo que posteriormente se hizo yo, pues, fueron rebeliones, ¿no? Como la de Tucamac, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver brevemente en este caso la rebelión por ejemplo, la de Ignacio Torote, por ejemplo, es una de las primeras, ¿no? Que se levantaron en este siglo, ¿no? Curaca de Catalipango, que era una tierra de misiones franciscanas, ubicada más que todo en las zonas, en los márgenes del Perené y del Gran Pajonal, ¿no? Este territorio fue afectado por estas misiones. Las zonas de resistencia de los silvícolas a las formas de vida impuestas por los frailes se hizo patente en 1737, constituyendo en este caso un antecedente de lo que después fue la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Entonces, Torote prepara el levantamiento con sus huestes, o sea, formó estas huestes que eran un núcleo duro para él, ¿no? Y que en este caso le iba a seguir sin ninguna vacilación. Atacó e incendió en este caso su pueblo, hizo lo mismo en Sonomoro, retirándose prácticamente al interior de la selva. Alarmado por esas acciones, el virrey del momento, Marqués de Villa García, nombró en este caso gobernadores de frontera de Tarma y Jauja a Pedro Milla y Benito Troncoso, respectivamente. La entrada que se preparó con minuciosidad terminó por fracasar ante las dificultades del medio y la astucia del curaca rebelde. Torote, en este caso, burló la persecución. Con la medida defensiva se mandó a construir un fuerte en el pueblo de Sonomoro. En el año de 1738 jugó Torote al interior de la selva, mientras se fundaban nuevos pueblos y se abrigaba la esperanza de la definitiva cristianización, en este caso, de tribus célticas. La idea en este caso de los franciscanos era pues cristianizarlos, ¿no? Sin embargo, en ese proceso se desarrollaron, bien, estamos hablando de frailes, se desarrollaron en este caso múltiples abusos y también en este caso se dice que los franciscanos trajeron enfermedades
en este caso, que no eran conocidas para los moradores, ¿ok? En el año de 1350, toda la selva o la parte de la selva que era conocida, ¿no? En este caso, estaba ya insurrecta y en ese periodo, en este caso, fue descubierta en Lima una peligrosa conspiración indígena, cuya etapa complementaria se desarrolló en Guarachi. O sea, del proceso que ya se estaba desarrollando en Ceja de Selva, en las zonas selváticas, ¿no? De entrada de selva, ¿ok? De alguna manera eso también llega a conectarse con Lima, ¿ok? Eh, Era un movimiento aparte, ¿no? Del que se estaba ya, que se alimentaba un poco del movimiento de Juan Santos Atahualpa. Entonces, en el momento, en este caso, recibió un aviso de un eclesiástico sobre la preparación de un levantamiento destinado a desarmar tropas realistas, matar españoles y apoderarse de Lima para transformarla en la capital, pues, del Imperio de los Incas, ¿no? Verificada esta alarma, se encargó las averiguaciones al oidor criollo Pedro José Bravo de Castilla, ayudado por un negro liberto que servía de espía. El promotor de esa rebelión era Antonio Cabo, bajo cuya apariencia de un ferviente católico se ocultaba en este caso, pues, ¿no? Toda la conspiración que trataba de hacer la realidad, ¿no? Lo que fundaba un grupo que estaban comandados por Francisco Inca, Miguel Surichac y Pedro Santos, ¿no? Pero sin embargo, esta conspiración fue de alguna manera detenida por las autoridades realistas. En 1776 surgió una figura un poco extraña, ¿no? Dentro de este periodo de rebeliones. Por ejemplo, la figura de José Gran Tito Inga, o José Gran Quispe Tito Inga, mejor dicho, ¿no? Cuyas actividades se hacen ostensibles a finales del año siguiente, ¿no? Entre las primeras noticias de su persona están dadas por el maestro de campo Francisco de la Isasilla al recibir un aviso del pueblo de Max. Se supo que era un indio forastero que había repartido diversas cartas a diversos pueblos, firmadas todas como Gran Quispetito, especialmente dirigida a personajes indios y mestizos, tanto de Maras como de Urubamba y Guayabamba. Eh, pues con sagacidad explotaba la creencia popular, ¿no? De que el año de 1737 sería en este caso el año en que se habría que coronar a un rey inca, ¿no? Eh, ¿No? O sea, aprovechando de alguna manera los alborotos, ¿no? Las insurrecciones de los indios contra los corregidores. En sus cartas alentaba a la realización de un gran levantamiento de indios en las provincias del Cusco, cuyo ejemplo determinaría en una cadena de pronunciamientos favorables desde el área del Collao, ¿no? Recordemos zona de Puno, Bolivia, ¿ok? Hasta Quito, con el fin de formar en este caso el Imperio de los Incas. Gran Quispetito aspiraba a coronarse rey inca. Para cuya finalidad pedía soldados y dinero pues, a principales personajes indígenas. ¿Ok? Sin embargo, posteriormente fue apresado secretamente y sometido a tormento. Confesó en este caso que el móvil de su intento subversivo era porque había escuchado que de Quito llegaría un indio a coronarse rey. Entonces, él, descendiente, en este caso no reconocido de la familia Atahualpa, pues no quería en este caso que esa pretensión se desarrollase. Entonces, la intención era justamente, bueno, en vez de que se corone de Quito, pues en este caso, me corona, ¿ok? Otra de las revoluciones, por ejemplo, de los hermanos Tomás y Nicolás Catari, ¿ok? Contra los abusos, en este caso, cometidos por las autoridades de Chayán. El corregidor en ese momento, peninsular Joaquín de Alos, tenía como ayudante al abusivo mestizo Blas Bernal. Con el fin de temorizar al cacique Tomás Catari, le impuso en este caso una pena de azotes, hecho que determinó su viaje a pie hasta Buenos Aires. El rey Vértiz escuchó sus quejas y le prometió justicia. A su regreso, el corregidor Alos lo arrestó, pero actuando con rapidez y decisión,
Sus amigos y partidarios lograron liberarlo. Insistió el corregidor y lo apresó por segunda vez a mediados de 1780. Sus hermanos, en este caso, intentaron nuevamente sacarlo de prisión, aprovechando que Alós estaba en el pueblo de Popoata, se levantaron y detuvieron proponiendo en este caso el canje con Tomás. Es decir, detuvieron al corregidor para en este caso intercambiarlo con Tomás. Como ese no fue puesto en libertad, determinaron ejecutar al corregidor. Sin embargo, este demoró porque los indios de Macha y Popoata querían justiciarlo en sus respectivos pueblos, o sea, querían vengarse. Por fin se decidió ejecutarlo en una zona límite entre ambos pueblos. Entre tanto, Tomás Catani había sido liberado y cumplía con su promesa de conducir a un lugar seguro al corregidor. Este huyó disfrazado de un monje hasta Tucumán. Ahí se enroló en el ejército para combatir a los rebeldes. ¿No? Y en este caso, por ejemplo, otra de las rebeliones, de alguna manera la más conocida es la de Juan Santos Atahualpa, ¿ok? Más conocido por el largo periodo de resistencia amazónica, ¿ok? Y se dice que nunca fue vencido por los españoles. Puede ser una de las pocas rebeliones que en este caso no fueron derrotadas por los españoles. Em, Santos Atahualpa, en este caso, tenía ideas religiosas muy precisas y concretas, las cuales combinaba el catolicismo con otras tradiciones cristianas y heterodoxas, así como con la religión andina. Sostenía, por ejemplo, ¿no? La confesión directa de las culpas a Dios sin la intervención del sacerdote, la igualdad de todas las religiones como formas relacionadas con el Creador, la predestinación de los condenados. A la muerte de Cristo, Dios había creado a Huayna Cápac para que obrase de las mismas maravillas que Cristo y le puso en el pecho el corazón del Espíritu Santo. El propio Santos Atahualpa era, en este caso, el Espíritu Santo en tercera persona divina. Esta relación Santos Atahualpa-Espíritu Santo expresaba una vieja creencia andina, nacida en el siglo XVI. ¿Cómo se estableció este vínculo? Al parecer, la primera semilla, el antecedente más remoto, estaría en las predicciones de algunos franciscanos, ¿no? Simpatizantes de ese milenio, de aproximadamente 3000 años. Creyeron que el descubrimiento de América era una señal que se acercaba el fin del mundo, ¿no? Había para ellos una estrecha relación entre el nuevo mundo y el fin del mundo. Es posible que al escuchar estas predicas, algunos líderes religiosos y políticos andinos comprendieran su utilidad para reforzar el nuevo movimiento de liberación andino, ¿no? Es así que nace el milenarismo andino, vinculado con el mito del Incarri Espíritu Santo. Es decir, era una especie de combinación entre creencias religiosas del momento, con en este caso otras creencias heterodoxas y en este caso también, de alguna manera, vínculos andinos. ¿Ok? Para explicar un poquito más esta historia de este pensamiento milenario, ¿no? Se divide en varias etapas: el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para los nativos, en el momento en que se estaba la rebelión de Santos Atahualpa, en este caso estaban bajo el reino del Hijo, y que en este caso Santos Atahualpa venía a restablecer el reino del Espíritu Santo. ¿Ok? La estrategia de Santos Atahualpa en este caso se basó en alianzas entre grupos amazónicos, una actitud ambigua ante los negros, rechazo pero también utilización, ¿no? Procedimiento que después se ve en otras etapas en la historia, política de atracción de poblaciones andinas de la sierra, pero tuvo un éxito limitado, rechazo selectivo de la cultura occidental. Santos Atahualpa seleccionaba los elementos positivos, por ejemplo, el ganado vacuno, las ovejas, pero no los cerdos. Y entonces la rebelión de él tuvo dos etapas. La primera, enfrentamiento bélico contra los españoles, que duró unos 10 años, y posteriormente, en 1752, el retiro de fuerzas andinas sin someterse a los españoles, con un cuerpo permanente de 500 hombres y un ejército auxiliar de miles de chunchos. Santos Atahualpa derrotó militarmente a los españoles. La corona ordenó que salieran soldados de Buenos Aires y Chile para combatirlo. El resultado final fue en este caso la retirada
del régimen colonial, por lo menos hasta su muerte. Es decir, un pequeño enclave más o menos autónomo, ¿no? De, en este caso, del dominio español, ¿correcto? Ahora, eran también zonas que para los españoles era como que, bueno, pues ya, o sea, no llegaron a valorar lo que era el territorio dominado por Santos Atahualpa, ¿no? O sea, tipo, decir, Santos Atahualpa, no sé, su rebelión era por Potosí, los españoles, pues obviamente, uy, saltaban. Pero en este caso, estas zonas de cerca de selva, poco exploradas, no en este caso terminaron simplemente por dejarlo, por dejar que ese movimiento se extinguiera de manera natural. ¿Cómo? Así llegó a ser.